enseñanza, y dice que el Señor recorría todas esas aldeas o esos pueblos, y Él estaba viajando, yendo de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, y en cada lugar que visitaba, mire lo extraordinario, que cuando Jesús llegaba, esa casa donde Él llegaba, esa ciudad, ese lugar a donde él llegaba, donde el Señor se presentaba, se llenaba de gente, porque la gente buscaba algo de Jesús, y aún los que no lo conocían habían escuchado algo de Jesús y querían conocerlo, querían acercarse a Él, querían buscar a Jesús, unos por curiosidad, otros porque estaban enfermos, otros porque querían un milagro y otros porque simplemente tenían hambre. ¿Y cuántos esta mañana hemos llegado con hambre o desayunó usted hoy antes de venir aquí a la casa de Dios? Si no desayunó, pues viene con hambre, ¿verdad? Pero si desayunó un desayuno bien sabroso, a lo mejor le va a dar sueño. Así que hay que mantenernos despiertos. Amén. La enseñanza que el Señor nos da y nos empieza a decir allá en el capítulo 4 de Mateo, versículos 23 al 25. Si alguien lo tiene, vamos a leerlo para que empiece a ponerse un poquito en movimiento y a usar la palabra de Dios, la espada que debemos de tener bien afilada. Empezamos a ver qué dice el capítulo 4, versículos 23 al 25. Capítulo 4 de Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanos. Y los sanaba. Bueno, pero también los sanos llegaron. Amén. También los sanos llegaron, ¿verdad? Aleluya. Entonces vemos que Él caminaba y predicaba, les enseñaba las escrituras y mucha gente le seguía. Y dice que Él pasaba por Galilea, por Decápolis, por Jerusalén, por Judea, pasó al otro lado del Jordán. Y usted puede imaginarse esa escena donde Jesús se movía, iba la gente. Donde Jesús llegaba, ahí la gente ya lo estaba esperando. A donde Jesús llegaba, llegaba con un mundo de gente atrás de Él, siguiéndole porque querían algo de Jesús. Algunos, como dice la palabra de Dios, eran sanados, eran liberados. Estaba sucediendo algo extraordinario que ellos nunca habían visto. Familias enteras estaban dejando sus casas, pescadores estaban abandonando sus redes, los agricultores dejaban sus campos y todos iban en una misma dirección buscando a Jesucristo. Algo que llamó mi atención, lo he comentado en algunas ocasiones cuando me tocó ir por primera vez a un viaje misionero con nuestra hermana María a Sonora, a Navojoa. Fue una experiencia para mí maravillosa. Eran mis primeros meses de haber llegado a los pies del Señor, de conocer el amor de Dios, de haber experimentado algo que el mundo nunca me pudo dar. Y esa paz que el Señor Jesucristo solamente puede darnos es algo maravilloso. Y eso que uno empieza a experimentar y a vivir es lo que te impulsa a buscar, a saber más de Jesús, a conocer más a Jesús, aquel que pudo darte algo que el mundo nunca te lo pudo dar. Cuando salimos a ese lugar, a Sonora, en esas aldeas, en esos pueblitos donde íbamos visitando, cuando nos transportábamos de un lugar a otro, pasábamos o veíamos gente que iba a pie, hermano, a pie, porque sabían que a ese otro lugar donde íbamos a estar, se iba a compartir la palabra de Dios. Y no les importaba caminar distancias o kilómetros para llegar a ese otro lugar,
porque querían escuchar la palabra de Dios. Y eso pasa cuando hay hambre y sed de Dios. Pero cuando esa hambre y sed de Dios ya no está en el Hijo de Dios, pues no le interesa, no le importa, es indiferente. Por eso es que dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué iba a suceder? Se iba a enfriar. Y hoy lo estamos viendo, lo estamos viviendo, que cada día las iglesias se ven más y más vacías. Por eso es que si usted hoy está aquí, lo felicito, amado hermano. Que en medio de pruebas y luchas, no nos quedemos en casa. Habrá circunstancias y habrá momentos en que nos impedirá poder estar en la casa de Dios. Pero pudiendo hacerlo, hay que vencer. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y vengamos a la casa de Dios. Porque mire lo que dice la palabra de Dios: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En aquel tiempo, en aquel momento en que el Señor Jesucristo iba a empezar a exponer esa enseñanza, ni los discípulos ni la multitud que le seguía no sabían que ese día la historia de sus vidas iba a cambiar. Como nosotros nos sucedió cuando venimos a la casa de Dios, y en lo personal no sabía que ese 14 de mayo mi vida iba a cambiar y mi vida iba a ser transformada, restaurada, las cadenas se iban a romper, la opresión que el enemigo estaba haciendo en mi vida se iba a terminar y que iba a suceder algo extraordinario y maravilloso en mi vida, que iba a cambiar mi manera de pensar y mi manera de vivir. Pero tenía que venir a tener ese encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no sabe lo que hoy el Señor puede hacer en su vida. Usted no sabe lo que el Señor hoy puede obrar en su vida, en su hogar, en su familia, en sus hijos, si tan solo le creemos al Señor. Aquella gente, aquella multitud quería estar cerca de Jesús, quería escuchar lo que Él tenía que decir. Y cuando Jesús llegó a esa ladera, a esa montaña, hizo algo específico. El Evangelio de Mateo nos dice en este capítulo 5, el versículo 1, que Él vio la multitud, se subió al monte, y algo que me llama la atención, y dice, y sentándose, ¿qué hizo? Entonces, cuando Él se sienta, los discípulos se acercan. En aquel tiempo, la cultura judía, cuando un rabino se sentaba, todo el mundo sabía y entendía lo que eso significaba. Por eso le mencionaba que tenemos que conocer la escritura, los principios, lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Porque si la desconocemos, mire, ellos sabían que cuando Él se sentaba, los discípulos se tenían que acercar, porque eso significaba autoridad. Eso significaba que el maestro iba a empezar a enseñar y a explicar la palabra de Dios. Les hacía una pregunta hace algunos domingos: ¿qué artículos de la Constitución mexicana conoce usted? Ni uno. Mi hermano mencionó uno hace 15 días o 20 días. ¿Cuál mencionó mi hermano? El artículo 123. 123, mi hermana María. Bueno, yo no sé cuál artículo será, pero es casi en todo el mundo, que cuando hubiera guerra, que la gente tenía que apoyar. Enlistarse. Es un artículo de autoridad. Ok, ¿cuál es, hermano? Enlistarse. Pero no sé qué lo sea, pero sí, cuando hay una guerra, aquí en México son los mayores de 18 años, hasta cierta edad, que tienen que presentarse y tiene que, y es, o sea, no es que sea forzoso, sino que es una obligación de uno como mexicano ir a la guerra. Ok. Bueno, entonces, ¿pero cuántos lo sabemos o cuántos lo sabíamos? Los que hicimos el servicio militar. ¿Cuántos hicieron el servicio militar aquí de los varones? Sí, les tocó hacerlo.
Pues, pero a